Hola amigos televidentes de su programa Baluarte de la Verdad, aquí en compañía de Fabricio Collado, que ya le está gustando el carguito. Sí, sí, bastante. Mira, vamos a iniciar rápidamente con un tema, vamos a hablar de lo que se pretende hacer en el Congreso Nacional, de aprobar una ley para suprimir lo que es la expresión y libre difusión del pensamiento, que está establecido en la ley 6132. Claro. Es un anteproyecto de ley que busca proteger el buen nombre, la imagen y la intimidad de las personas. Establece una serie de disposiciones de carácter penal que perjudican directamente el ejercicio del periodismo. Actualmente tenemos una ley que es la ley 6132 de 1962, que fue integrada al sistema de normas a través de un decreto ley. O sea, mientras nuestro país no había organizado un gobierno como tal, legítimamente elegido, el Consejo de Gobierno, que ejercía las funciones también de Congreso, proclamó, o mejor dicho, promulgó esta ley 6132, que todavía pervive al día de hoy. Lo importante, mira, es evitar que se puedan cercenar el derecho a la libertad y a la democracia de la gente. El hecho de que la misma ley 6132 habla de que hay que evitar dañar la imagen de una persona, pero eso me parece ser algo parecido a lo que sucedió en julio de 1974, cuando se le prohibió al doctor José Francisco Peña Gómez y a Pablo Rafael Casimiro Castro hablar por radio y televisión, una disposición emanada por el director de telecomunicaciones de entonces, Víctor Hidalgo Justo. Una situación que se produjo como consecuencia de un régimen que podríamos decir híbrido, porque era entre dictadura y democracia, el de Joaquín Balaguer, y fue fruto de que en 1974 se creó el Acuerdo de Santiago y entonces estaba en aprietos Balaguer a reelegirse, como daban los guardias, inclusive policía con bandera en los cañones de los fusiles, bandera colorada, promoviendo la reelección de Balaguer y apresando a los opositores y quitándole la cédula. Entonces, para obligarlo a retirarse de las elecciones del 74, donde no participó el PRD en esas elecciones, entonces le prohibieron y cerraron también a Tribuna Democrática. Hubo que abrir Bastión Democrático. Yo era miembro de Tribuna Democrática desde 1970. Estuvimos allí. En 2 ocasiones fueron a meter preso al doctor Peña Gómez también a Tribuna. Y la gente, a veces yo escucho de que Balaguer es el padre de la democracia. Entonces, volviendo a esto, no es más que sectores, inclusive de todos los partidos y de la sociedad, están tratando de limitar el derecho que tiene la gente a expresarse a través de las redes sociales, principalmente, eso es lo que se quiere, del internet. Y no está bien que quieran hacer eso. Inclusive aquí se ha logrado con que la gente se manifieste y se desahogue en las redes sociales y los medios de comunicación, inclusive ya los llamados interactivos, que dejaron de tirar piedras y quemar gomas porque tenían la forma de ellos desahogarse. Venir con esa, como si fuéramos un régimen dictatorial, estoy seguro que el gobierno de Luis Abinader no está de acuerdo con eso, ni el speaker Homero Figueroa, ni el PRM, aunque puede haber unos cuantos legisladores y quizás a funcionarios, por ejemplo, de ahora que le interese eso. Los de antes no le interesaba también que se aplicara esa ley mordaza. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado, como dice el presidente del Constitucional, Milton Ray Guevara, de quererle quitar el derecho que tiene la gente a expresarse libremente, y también lo dice Percio Maldonado,
que es el presidente de la Asociación de Diarios, no se puede, vuelvo y digo, tratar de ponerle una compuerta a la juventud y a todo el que quiere expresarse. Naturalmente, cuando usted se expresa, debe hacerlo con nivel y con altura. Ahora, si usted puede regular todo eso y busca la música, inclusive urbana y música de reggaetón, todas las palabras que dicen ahí, muchas de las cuales inclusive a veces tú lo escuchas en la radio, eso quizás sea una decisión individual y personal de cada quien, pero aunque se oriente hacia eso, de que se pueda hacer una campaña publicitaria o de propaganda para que la gente no caiga en esa, pero no de venir a crear una ley mordaza, eso no se puede. Bueno, es razonable lo que usted dice. De hecho, la ley 6132 que está vigente actualmente establece disposiciones penales que poco a poco han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Porque en principio la libertad de expresión y difusión del pensamiento se debe interpretar como una obligación de no hacer por parte del Estado, de quien ejerce el poder. Quiere decir esto que quien ejerce poder no puede limitar a nadie en su libertad de expresar sus pensamientos y de emitir sus opiniones. Por eso es que poco a poco se ha eliminado o se ha despenalizado las leyes relacionadas a la libertad. Pero sí hay sanciones civiles. Pero sí existe. Hay que recordarlo de, por ejemplo, la condena que le dieron a Vincho Castillo y a Melton Pineda en última instancia, cuando él acusó a Hernán Salazar y lo condenaron, creo que fue a $1 millón y tuvo que pagarlo. Sí, claro, porque... Y aquí hay consecuencias. Lo que quiere evitarse es que sea sancionado penalmente, porque eso sí es un mensaje expreso de persecución, ¿verdad?, a través de sanciones penales por parte del Estado, que es quien le impone y las ejecuta. Pero realmente también está del otro lado otros derechos fundamentales, porque así como la libertad de expresión y difusión del pensamiento es un derecho humano de primera generación y al estar en la Constitución también es un derecho fundamental, está el derecho a la imagen, al buen nombre y al honor de la persona, que es lo que se protege al momento de que se establecen el tipo de sanción que se defina. Pero se ha despenalizado. Lo que aún se mantiene es la necesidad de que exista algún tipo de sanción de carácter económica que disuada de alguna forma la comisión de cualquier tipo de perjuicio contra las personas, abusando de su imagen, de su nombre y de su honor. En realidad, aquí hay una diversidad de medios de comunicación, televisión, radio, redes sociales, hay YouTube, hay Twitter, hay Instagram, hay Facebook y también transmisiones en vivo por diferentes vías. Hay que tener cuidado con eso. Mira, otra cosa que debemos pasar, ya después del tema de eso de querer regular o querer implantar una dictadura en la comunicación, que ojalá eso se pueda hacer de una manera tal que no afecte a la gente para expresarse libremente. Una de las cosas que se está comentando es de que César el Abusador, que tuvo un tiempo huyendo en Colombia y después lo extraditaron a Puerto Rico, tiene un faldo de acusaciones grandísimas de supuesta llegada de toneladas de drogas a Estados Unidos, a Puerto Rico. Se habla, se comenta, se dice, ya está saliendo en los medios, de que él está hablando y de que se dice que va a llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Puerto Rico, con la justicia. Me he enterado de que hay mucha gente asustada en el país. Le ha dado tembladera, en problemas de hipertensión y nerviosos, porque se imaginan que él los está mencionando y si los menciona los va a involucrar en esa supuesta red de narcotráfico internacional. Siempre se dijo
que había sectores de poder que lo protegían, andaba por doquiera, tenía 80.000 negocios, hacía lo que le daba la gana. Y la DEA lo sabía. Y después que realmente cambia el régimen político, comienza entonces a salir cosas. Se decían muchas cosas también en los medios, que muchas veces pueden ser verdad o pueden ser mentiras, porque por ahí se dice de todo, como estábamos hablando ahorita de la expresión de cada quien. Creo que hay gente con problemas en el país y esperamos. Lo que yo nunca he escuchado para darte paso es que aquí haya caído un grande de verdad, de los que se meten en eso, preso, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en España. Yo no lo he escuchado. Señores, para tú meter a Estados Unidos, o a España, Holanda, Bélgica, Canadá, Italia, Francia, Inglaterra, toneladas de droga, tú tienes que estar en combinación con una serie de personas que manejan todos esos mecanismos aduanales y de transporte, pero tú no ves que caen. Ahora, intenta meter un petardo, como dicen, una bombita, una cosa, ni quiera Dios que alguien intente eso, a ver si no la van a detectar. Pero ¿y cómo no pueden detectar 1.000 kilos de cocaína, 500 kilos de cocaína? Ahora aquí, en los últimos ya 20 meses, se ha descubierto más drogas que en los últimos 20 años en este país. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué hoy lo descubren más? ¿O por qué agresividad tienen de seguir mandando droga a los Estados Unidos? Bueno, es lo que usted acaba de mencionar sobre, ¿verdad?, el proceso de negociación al que llegue con la Fiscalía, creo que en Puerto Rico, que fue extraditado, es lo que comúnmente sucede con ese tipo de narcotraficantes. En sentido general, el sistema penal norteamericano siempre prefiere, antes de una formal acusación e iniciar juicio, es negociar con el acusado, porque le sale más barato al sistema no iniciar un proceso que le pueda durar años. Pero agregando algo importante a este debate, yo creo que lo que se debería de discutir con cierto grado de seriedad es el proceso de legalización de las drogas, porque puede ser que al final de cuentas la lucha contra el narcotráfico es infructuosa. O sea, tenemos años persiguiendo al narcotráfico, apresando a narcotraficantes, decomisando drogas, y cada vez encontramos más drogas y encontramos más narcotraficantes. Evidentemente, la estrategia no ha sido la correcta. Por lo tanto, hay que buscar otros caminos para resolver el problema del narcotráfico, bueno, que es un problema de salud pública. Yo creo que hablar de legalizar, por ejemplo, la cocaína, la morfina, el crack, y eso yo nunca estaría de acuerdo. Tal vez la marihuana ya está siendo legalizada en muchos países, en varios estados de Estados Unidos, pero cuando se habla de droga, bueno, en Estados Unidos cuando se habla de droga se habla de medicina que venden en las farmacias, pero cuando usted se habla de droga, hermano, si usted comienza a aceptar que la gente use cocaína, que eso le quema el cerebro a la gente, y cuando ya las cosas la ligan, cuando hacen una bomba llamada crack y otro pero tipo de... el hecho es que al ser ilegal sucede ese tipo de cosas. Sí, pero imagínate. Al legalizarla se tiene control de la Yo lo que creo es que hay que quemar todos los sitios, quemarlo, óyeme, aire, mar y tierra, donde producen esa droga. Lo han hecho en Colombia y bueno, siguen produciéndose droga. Bueno, pero deben de hacerlo, porque eso de legalizar la droga, en ese tipo de droga, se jodió la sociedad mundial. Aunque muchas veces no lo pueden impedir, hay una cantidad importante de personas que la usan en el mundo. Ahora los ricos usan lo que se dice una droga pura, cocaína, etcétera, pero los que usan de clase media y baja la ligan o se la ligan con cosas que y le hacen mucho daño a la salud. Como dicen, para rendirla. Le hacen mucho daño a la salud. De todas maneras, el vicio es difícil de destruir en el mundo desde que el mundo se creó, en todos los aspectos. Vamos a regresar después de la pausa
con el tema de la decisión que tomó el PRM de unificar todas las candidaturas que estaban en aspiraciones, también de hablar del retiro que va a hacer este fin de semana el PLD, encabezado por Danilo Medina, y también las actividades que está realizando la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y otras agrupaciones políticas. Regresamos en breve con su programa Baluarte de la Verdad. Bueno, amigos televidentes, vamos a lo que le gusta a mucha gente en la República Dominicana y fuera del país. Naturalmente, con lo que le concierne a nuestra gente. Los partidos políticos están abocados, inclusive a destiempo, a una campaña electoral en la cual realmente están inmersos tanto el PLD con varios precandidatos, la Fuerza del Pueblo con su candidato único, Leonel Fernández, el PRM, que aunque no lo dice directa ni públicamente, todo el mundo sabe, hasta donde se ve, hasta donde se olfatea, que el próximo candidato sería el presidente Luis Abinader. No lo prohíben los estatutos del PRM, pero tampoco lo prohíbe la Constitución de la República. Hay una situación, por ejemplo, en el PRM que ya se ha subsanado, que con relación a las aspiraciones de dirigentes o militantes de ese partido, que finalmente no se presentaron a inscribirse, se inscribieron en el mismo José Paliza, presidente actual, Carolina Mejía, secretaria general actual, Eddie Olivares se inscribió como vicepresidente porque formaron una plancha única del PRM, Milagros Ortiz Bosch como vicepresidenta, va a estar como subsecretario Lid Díaz, también Jean-Louis Rodríguez y además Limber Cruz. Es una plancha donde la cual se va a decidir con el voto de 2 delegados por organismo, que es legal, que es legítimo, que fue aprobado por una convención, 3 formas de votación, la que es las encuestas, 2 delegados y el voto universal, en el cual yo soy de los pioneros, junto con José Valle. Aquí se impuso el voto universal y está en este libro que se llama Soldado de la Democracia, el cual yo siempre abogaré por ese voto universal, pero resulta que se decidió eso de manera legítima. Por lo menos esperamos que los próximos candidatos que se elijan sea en base al voto universal. Ese cambio que se dio en el país, que después comenzaron a agotarlos todos los partidos políticos, que fue traído inclusive desde Estados Unidos por José Ovalle Polanco, creador de la Fórmula Ovalle, la fórmula transaccional de los 13, que fue también patrocinada por el doctor José Francisco Peña Gómez, líder máximo del PRD en ese entonces, cuando estaba la lucha entre Antonio Guzmán Fernández, presidente de la República, Jacobo Magluta, vicepresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, senador y candidato presidencial o precandidato presidencial del PRD. Se logró variar de los 2 delegados hacia el voto de 13 delegados por cada 64 miembros de un comité de base o 32 miembros que lo conformaban las diferentes zonas de los municipios y también de las provincias de la República Dominicana y también en el exterior.
Ahora, como un partido político, como el PRM y el que esté en el gobierno, tiene que demostrar lo que es la unidad partido-gobierno, tener un criterio idéntico para empujar la nave del Estado hacia Puerto Seguro. Aparecieron algunos militantes desafiando esa decisión, ya con un background también de conflictos en el pasado. Eso fue lo que enterró al PRD, esa lucha interna, esas zancadillas, esas guerritas, esas divisiones, y lo convirtió en un difunto después de haber sido el partido histórico más grande que ha dado la República Dominicana, un partido popular, creado allá en Marianao, Cuba, en 1939, y murió en el 2012. Así yace en el cementerio político dominicano. Nació en el 1939 y murió en el 2012 el Partido Revolucionario Dominicano. Ahí surge el PRM, que hoy es gobierno y que no se puede dar el lujo de permitir nueva vez que surjan esos problemas innecesarios que a veces se ven como caballos de Troya metidos en un partido que necesita más que nunca la unidad por la crisis que está viviendo el mundo y que está viviendo el país, inclusive inflacionaria, y una crisis social, una deuda social acumulada de muchos años. Y del otro lado quedó el dirigente Guido Gómez Mazara, que ha sido un constante contradictor político y ha medrado con un estilo, ¿verdad?, muy confrontacional. Es interesante ver cómo ha sido su conducta, independientemente de su demostrada formación intelectual. Una persona que es interesante escuchar cómo analiza diversos temas, pero tiene un estilo político muy distinto al que se intenta profesar actualmente. Son tiempos cuánticos, tiempos de cambios, ya la política no se puede hacer como antes. Era una política de barricada, de discursos de barricada y cosas, ya es diferente. Inclusive la política se maneja más por las redes sociales, los medios de comunicación. Es más fácil tú comunicarte allá en Pedernales desde aquí, si tú vas a ver a un dirigente, hasta por Zoom. Ahora, hay que pasar a lo del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que tuvo 20 años en el gobierno, fue creado en el 73 por el profesor Juan Bosch, cuando dijo que el PRD había cumplido su misión histórica. Naturalmente, después que llegó al poder en el 96, fue maleado por esa alianza que decían diabólica en ese entonces entre PLD, Partido Reformista, donde levantaron la mano a Balaguer y a Juan Bosch. En ese momento se tenía mucha esperanza a Leonel Fernández, después de ver que se le quitaron la presidencia a Peña Gómez en el 74 con un fraude descomunal, inclusive con la complicidad del PLD, y también en el 96 de Peña Gómez tenía toda la posibilidad de ganar. Ganó en el 94, se dividió en el partido 2 y 12, pero Peña Gómez no aceptó. De todas maneras, ese periodo primero de Leonel no fue tan mal, el primero del 96 al 2000. Después viene Hipólito Mejía, pierde Danilo de Hipólito, iba Balaguer y Danilo Medina. Hipólito modificó la Constitución en el 2002 para quitar la no reelección, que para mí fue un error. Él después inclusive pidió excusas, pidió perdón, porque eso fue de las cosas que pudo haber provocado hasta una guerra civil en el país en el 94 y en otros momentos. PLD, no podemos, a pesar de después de 2004, haber tenido tantas supuestas indelicadezas y tantos supuestos actos de corrupción, aunque podemos decir que el PLD, a pesar de todas esas cosas que se dicen y se uso muchas veces indebido de los recursos del Estado, hizo una gran obra de gobierno a nivel material, y eso hay que reconocerlo, inclusive hasta a nivel institucional. Pero llegó el momento del cansancio, la división, se hartaban de cuarto, etcétera. Eso es lo que se dice, se comenta. Eso lo llevó
a la derrota de 2020, para mí la división que se dio entre esos dos grandes líderes y expresidente de la República hoy, Leonel Fernández y Danilo Medina. Hoy están en un retiro, van a pasar a un retiro este fin de semana, hoy es domingo, donde se van a discutir diferentes temas de seguro, a evaluar la situación. Ahora, yo quiero decir que no podemos hacerle un acta de función política al PLD. El PLD es un partido organizado y estructurado que no es verdad que está muerto, ni sus dirigentes tampoco están derrotados totalmente. Yo creo que ellos van a jugar un papel muy importante en las elecciones que vienen, tanto la de medio término como las generales, las presidenciales, así como lo jugará también Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Ellos se van a mantener disputando el mismo espacio. El PRM es el que hay que destronar del poder, y si el PRM, de acuerdo a lo que uno conoce de la historia, quiere quedarse ahí, tiene que hacer todo lo posible para hacerlo, continuar hasta el 28. De todas maneras, lo que yo veo así hoy, a distancia, es que va a haber dos fuerzas en la oposición que se va a disputar ese lugar, y el PRM va a estar como primera fuerza, sea para ganar en una primera vuelta o sea para ganar en una segunda vuelta. Eso es la perspectiva que se ve. Y no se puede descartar en un momento determinado para una segunda vuelta o una alianza con el que quede en tercero entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. En política nada es descartable, y lo digo hoy. Ahora bien, vuelvo y digo, el PLD es un partido fuerte. Puede ser que esté entre un 25, un 28%, que es mucho, bueno. La Fuerza del Pueblo debe estar por un 8, un 10%, un partido nuevo. Ahí la personalidad de Leonel es que lo eleva en sus simpatías. Leonel tiene serios problemas para poder ganar las elecciones, fruto de que es un líder ya, como dicen algunos, oxidado. No le pidió perdón al país por tantas supuestas indelicadezas que se hicieron esos 3 periodos de gobierno. Naturalmente, bueno, no se le puede tampoco hacer acta de función política a Leonel Fernández. Quiere decir que viene duro ese proceso político para el 2004. Mientras tanto, el PRM se sigue fortaleciendo con la renuncia de varios alcaldes de diferentes partidos y regidores que están pasando a juramentarse en el PRM. Como usted ha notado, al PLD le cambió el escenario político. De un escenario político bipartidista ha pasado a ser un escenario político tripartidista. Ya la competencia es totalmente distinta a antes. Por lo tanto, su esquema, sus estrategias y sus tácticas deben de cambiar. Y además es un partido que se ha caracterizado mucho por ser metódico, organizado, y busca la manera, con esas herramientas, de ejercer la política. Y actualmente está inmerso en un proceso interno para elegir un próximo candidato presidencial o candidata presidencial. Sobre todo porque el expresidente Danilo Medina no puede reelegirse. Y es eso, digamos... Digo, no puede ser candidato, porque no va a reelegirse porque no puede ser candidato no porque no puede reelegirse, de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Que se modificó en 2015. Aunque no puede aspirar. No puede aspirar porque no puede reelegirse. Cuando tú te puedes reelegir es cuando tú eres presidente de la República. Ok, ya entiendo. Perfecto. Entonces, en definitiva, está el PLD en un escenario en el que no cuenta con su principal activo político, que es un expresidente como Danilo Medina, independientemente del fardo que pueda pesar sobre él por alguna otra razón. Entonces debe de contar con un candidato que tenga determinadas condiciones y cualidades, sobre todo ante el electorado dominicano. El PLD tiene buenos precandidatos. Ahora, recuerda que en el 90 aspiró Jacob Maluta, Peña Gómez, Balaguer. Se creó el PRI, la Bloque Institucional, y Peña Gómez se quedó con el PRD. Y Jacob era el más popular, era el que más mítines grandes hacía, más recorrido, más caravana. Cuando fueron a las elecciones,
sacó 135.000 votos, sacó con el PRI, y el PRD con Peña Gómez 450.000 votos. ¿Por qué te digo esto? Porque un PLDista, por ejemplo, cuando va a votar y ve esa estrella amarilla. Los símbolos tienen un gran peso, claro que eso tiene un peso. Recuérdate que Gonzalo era un candidato malísimo y sacó 37 puntos porcentuales. Entonces, en ese sentido, hay que ver. Yo creo que la fortaleza del PLD le impide a Leonel Fernández ser presidente de la República y a Luis Abinader volver a ser presidente en el 24. Eso es lo que yo veo como profesional de las ciencias políticas, independientemente, despojándome de cualquier pasión política. Naturalmente, eso soy, una fotografía del momento. Usted puede publicar una encuesta ahora que sirve para trabajo y cosas de eso, no es significativo. De que digan, no, que fue, tal partido tiene tanto, que tanto candidato, no, eso no es. Cuando usted comience a evaluar es cuando falten 6 meses para las elecciones del 24. Ya hemos llegado a esta parte de este segmento para venir ya con el último segmento, pero en realidad está bastante interesante la situación del panorama político nacional. Claro que sí, claro que sí. Vengo entonces con Jairo, hablando de economía, te daré una pausa a ti por hoy. Nos veremos el próximo domingo para hablar de otros temas. Va a venir ahí el aniversario de la muerte de Dr. Peña Gómez, que va a estar cerca del 10 de mayo. Vamos a hablar también de las elecciones suspendidas desde el 17 de mayo del 2020 y de otros temas que van a surgir. Y ya vendremos, que no nos dio tiempo a hablar del tema de Ucrania y Rusia y la situación que está en estos momentos. Y en ese tiempo ya sabremos cómo ha avanzado la situación, si ha disminuido o ha aumentado ese enfrentamiento que está afectando al mundo en todos los aspectos. Por eso venimos después de la pausa con el tema económico, esa crisis que ha creado Rusia y Ucrania, la inflación, la producción de alimentos y energía, con mi amigo Jairo. Máster, adelante. Bueno, amigos televidentes, estamos aquí con Jairo de Jesús, quien va a hablar con todos nosotros y con todos ustedes sobre la crisis de Ucrania, Rusia, lo que ha creado a nivel mundial, el precio del petróleo, de la energía, de los alimentos, la inflación, aumento de los fletes y cómo se refleja aquí en el país y cómo la nación también dominicana, que ya se está planteando, lo planteó el presidente de la República, Luis Abinader, en esta semana pasada, que está pasando, sobre cómo aunar esfuerzos entre las naciones de América Latina y el Caribe para producir alimentos. Y ahí le agregaría yo energía, aunque han hablado también de intercambio tecnológico. Lo que ha pasado en Ucrania y Rusia vamos a tratarlo ahora, después que mi amigo y hermano Jairo salude a los amigos televidentes. Buenas tardes, Juan José, gracias por invitarme a tu programa, aquí como de costumbre. Bueno, Jairo, vamos rápidamente porque el tiempo abrevia y es valioso. Mira, ¿cómo tú ves la situación del mundo en estos momentos, la amenaza inclusive de Tercera Guerra Mundial, la desesperación de Putin, que ha sido prácticamente derrotado a nivel mundial y además un paria internacional, y en el terreno no le ha ido bien con el ejército ucraniano, y que ya hoy las grandes naciones, aunque no están interviniendo con soldados directamente, pero sí con apoyo masivo de armas de todos los calibres para evitar que Rusia siga expandiéndose,
y siga cometiendo genocidios en otros países y esté afectando la economía mundial. Mira, uno de los grandes temas en esta actualidad es el impacto que ha creado la guerra en Europa. Y es tan grande porque las grandes naciones, como Estados Unidos, China, Alemania, Inglaterra, no han querido iniciar la guerra, o sea, ser incisivo en ella, pero sí están dando recursos económicos y así como logística en armamento y equipamiento para Ucrania. La pregunta que nos hacemos los economistas es ¿hasta dónde va a llegar la guerra? ¿Y cuáles son las consecuencias de posguerra? ¿Cuáles son las medidas que los gobiernos de las naciones van a tomar para apalear la situación posguerra? Para el caso nuestro, de la República Dominicana, yo creo que el presidente de la República ha tomado medidas muy importantes, pero faltan algunos complementos económicos para poder liberar a la República Dominicana de los efectos de la economía internacional y de la crisis que ya existe. Uno de los efectos fundamentales es la inflación. El gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo por mantener el tipo de cambio estable, que ya tiene un buen periodo de tiempo en ese nivel. Ahora bien, la inflación sigue creciendo, los artículos de primera necesidad siguen en aumento el precio de los combustibles a nivel internacional, el barril de petróleo, pero sigue también en aumento la crisis del transporte a nivel internacional. Ahora mismo, en China, está cerrada las principales dos ciudades de China, ¿verdad? La principal es Shanghái, está cerrada totalmente, y eso implica que va a crear otro entaponamiento de los productos chinos hacia el mundo. Ya hay que más de 3.000 barcos varados allá en Shanghái. Sí, y de aquí hay unos 300 barcos que tienen que llegar con mercancía. Claro que sí, porque ahora viene otro periodo, que es el periodo de las madres, que nosotros celebramos mucho, y también el Día de los Padres. Pero también ya me imagino que ya los comerciantes y los empresarios ya hicieron sus pedidos para la época de Navidad, que deben hacerlo ahora, con tiempo, para poder abastecer. Se dice que van a durar cerca de 3 meses para llegar. Regularmente dura 63 días para llegar de un barco de China acá, pero con los inconvenientes y todos los procesos del conflicto provocado por la pandemia y ahora por la guerra Ucrania-Rusia, entonces se debería un poquito afectar Como más. China es una gran fábrica mundial y por eso no se ha visto que se ha integrado a apoyar a Rusia directamente. Y además ese precio del transporte, el costo de la materia prima, la inflación o hiperinflación, ¿tú piensas que eso va a lograr que tanto los países como Estados Unidos y América, el Caribe, Centroamérica y el Caribe, puedan atraerse esas empresas tan lejanas para acá, porque no solamente por la distancia, sino por el costo? Yo he planteado varias veces ya que la República Dominicana tiene que hacer un acuerdo integral con la región sur y provocar que las empresas chinas coloquen aquí sus plantas para producir bienes y servicios. Y no pueden ser las americanas que están allá. Bueno, tenemos un TLC. Porque Estados Unidos, Joe Biden, cuando comenzó la crisis con China, dijo que iba a provocar que la mayoría de estas empresas vinieran hacia América. Sí, Inclusive se está viendo aquí en la inversión en zonas francas y la construcción de decenas de naves para instalar empresas de alta tecnología y también de manufacturas. Sí, eso está correcto, pero hay que ver, porque recordemos que la República Dominicana tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica. Y hay que ver entonces cuáles empresas Estados Unidos, los empresarios estadounidenses, estarían dispuestos a trasladar. Recuérdese bien claro que Estados Unidos no traslada su tecnología. Estados Unidos traslada su manufactura. En los países donde ellos hacen negocio, instalan y arman equipos tecnológicos, pero no. Pero aquí se están ahí instaladas. Jefe de zona franca. Debo decirle. Hay muchas empresas tecnológicas que están instalando ahora. Debo decirle a usted, don José, que China es el mayor importador de petróleo del mundo.
y Arabia Saudita es el mayor importador. El tema de la guerra Ucrania-Rusia, parece que hay teóricos, y yo lo he estado observando, que están diciendo que ya en poco tiempo podría iniciarse la desdolarización mundial. Debemos recordar que el barril de petróleo se vende en petrodólares. Hay una teoría que ya entonces China estaría comprando barril de petróleo a Arabia Saudita con petroyuan. Y lo mismo está haciendo Rusia, que ya por el tema de la guerra no está recibiendo transferencias, porque sabe que está bloqueado, ¿verdad? Pero entonces Rusia exigió que le pagaran con rubro. Eso quiere decir que ya el panorama mundial económico empieza a cambiar. Si eso es así, entonces la política monetaria de Estados Unidos y el modelo económico mundial estaría en cambio y daría entonces un nuevo paradigma y un nuevo ordenamiento mundial económico que traerá nuevas consecuencias y nuevas normas. Habrá 3 órdenes mundiales, ¿verdad? Pero pues, voy a decir algo. A veces yo escucho eso. Estados Unidos siempre han estado vaticinando que se va a hundir, que se va a destruir el imperialismo norteamericano. Hermano, así como pueden ellos estar tomando esas decisiones desesperadas, China sin Estados Unidos y Europa no puede. Mira, si le paralizan las compras a China, tanto Estados Unidos como Europa, que consumen el 80% de lo que produce China, es imposible evitar que Estados Unidos siga siendo una gran potencia mundial, porque, como te digo, China lo que es una fábrica mundial. Lo que pasa es que China tiene un problema desde su fundación, que China que es un país que que se amuralló. Al amurallarse, desarrolló una tecnología incipiente. Ahora bien, el tema actual es el siguiente. ¿Tiene China los habitantes para consumir lo que producen? No. Puede tener, pero resulta que de esos 1.400 millones de habitantes que ellos tienen, aproximadamente, hay como 850 millones que están en la pobreza extrema. Sí, porque China tiene muchas subregiones. ¿Y muchas por qué provincias. tú te crees que todo ese COVID está acabando con China? Por un problema de hacinamiento, un problema de situación inclusive difícil. Ahora, en estos tiempos que los chinos están aprendiendo a demandar productos y servicios de alta calidad. Porque por todas las empresas, la manufactura que producen. Entonces Estados Unidos, que sigue siendo la potencia tecnológica del mundo, que tiene más del 90% de los científicos del mundo, que es el mayor consumidor del mundo, que maneja el poderío económico más fuerte del mundo, no es verdad que Estados Unidos se va a dejar derrotar así económicamente. Rusia, ni se diga, Rusia no tiene capacidad ninguna ya por el momento para competir con nadie. Está en el lugar 13 de la economía mundial. Y además, con una población de 140 millones de habitantes, con 17 millones de kilómetros cuadrados, para tú ser un país poderoso, tienes que tener suficiente territorio. Ellos lo tienen. Pero tienen tecnología. Suficientes habitantes no la tienen. Y tienen combustible. Y nada más tienen eso. Pero en el desarrollo empresarial, industrial, ellos se han desarrollado más en el aspecto de armamentista, una parte de la tecnología, pero ellos comenzaron a hacer cámaras tipo parecida a la Nokia y al menos servían. Ellos, ¿qué producto venden los rusos hacia Occidente que sirva? Mira, nunca nadie podrá con Estados Unidos. Todavía yo hablando de que de tecnología alta en armas y eso. Ahí le está demostrando a Estados Unidos que tiene lo que ellos tienen y mejor que ellos. Ahora, el problema debe ser de guerra, debe ser de paz y de ese nuevo orden económico que se da en el bloque que se dice de los rusos, los chinos y los árabes y los norteamericanos, Occidente, Europa y América Latina. Debo recordarte que en el manejo de los conflictos bélicos, los países poderosos siempre tienden a ganar, porque se imponen con el respeto y con la economía y con la parte bélica, que son los militares, la milicia. Ahora bien, Estados Unidos tiene algo importante que nunca ha sido invadido
en el mundo. Y ellos son los fiscales. Controlan y manejan todos los gobiernos del mundo. Ahora bien, si se da una unión en Asia, de todos los países asiáticos, más una unión de los países rebeldes de Europa, estaríamos entonces conformando un bloque. Eso es una quimera. Eso es un bloque económico. Eso es una utopía. Que daría un nuevo orden mundial. Que se unan ahora. ¿Por qué no se unen? 4 paisitos han atrevido a formar Bielorrusia, Irán, 2 más ahí. Miren, hermano, nadie puede contra Estados Unidos y Europa. Y no solamente eso, que Rusia y Putin provocaron la unidad de todo lo que es el bloque democrático del mundo y de Europa del Este y de Estados Unidos. Y eso ha sido lo que nunca pensó Putin de que podía lograrlo. Y lo han logrado ahí, con la intervención de ellos en Ucrania. Debo decirte que en el estado que está Europa ahora, ¿verdad? Porque hay algo interesante. Lo que está pasando con Rusia, Ucrania, Europa no está desabastecido ni de gas natural, ni de petróleo, ni de provisiones. Bueno, ya a Polonia le quitaron el gas, lo quitaron a Hungría, Rusia, porque quiere que le paguen en rublo. De todas maneras, ellos ya están buscando alternativas. Inclusive dice Polonia que tiene gas suficiente hasta para más de final del año que viene. Esto es una guerra ya de geopolítica, geoeconómica y geomilitar. Sí, eso es verdad, pero por ejemplo en el país ahora, debo decirte que el Banco Central acaba de tomar una política monetaria muy importante, que fue una medida restrictiva. ¿La República Dominicana? Sí, el Banco Central tomó una medida importante con respecto a la inflación para disminuirla con respecto al fenómeno Ucrania-Rusia. Debo decirte que al Banco Central y al presidente de la República poner esa política monetaria restrictiva ha creado una pequeña recesión económica porque ha reducido la oferta monetaria, subió la tasa de interés y la inflación sigue en alto con los alimentos de primera necesidad. Por ejemplo, hoy me llegó una notificación que el Banco de Reserva me está subiendo la tasa de interés a un préstamo inmobiliario que tengo yo. Entonces eso quiere decir que ya los bancos empezaron a subir los intereses a todos los préstamos que tienen en su cartera de préstamos. Eso quiere decir que al subir la tasa de interés, los empresarios y los industriales no podrán tomar préstamos baratos para impulsar la producción nacional. Y eso va a crear entonces un sistema completamente diferente. Lo propio está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, que han aumentado la tasa de interés. La inflación está dándole más duro a ellos que a nosotros. Naturalmente eso no es para consolarnos. De todas maneras, el gobierno debe tomar medidas, ya que llegamos al final del programa, medidas para hacer un bloque con América Central y el Caribe para garantizar los alimentos a buen precio y que nunca falten, y también el asunto energético. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ya llegamos al final. ¿Qué pasa con eso? Que ahí podemos entonces ver que está en fenómeno la inflación subyacente. Bueno, y ese es un tema que no se puede explicar en segundos que nos quedan, porque la gente se va a quedar loca. Inflación subyacente, en el subsuelo, en la estratosfera, no. Eso lo hablaremos en otro espacio similar. Amigos televidentes, observar lo que está pasando en el mundo y la República Dominicana con relación a los acontecimientos de esa guerra innecesaria, estúpida de Putin contra Ucrania, que está afectando a todo el planeta. De todas maneras, los más gananciosos, como decía Jairo, serán los grandes países, las grandes potencias, mucho más aquellas que venden armas, que venden zapatos, que venden uniformes, que venden alimentos para la guerra. Las guerras siempre son malas, no son buenas. Nos vemos en la próxima.